Buenas, ahí voy a esperar que se una Cris. Y empezamos. Ya está. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, ya vamos, estaba pensando que empecemos. Total, sé que muchos lo van a ver ya grabado. Ok, Entonces, podemos empezar tranquilos. ¿Te perfecto, parece perfecto. empezar con una oración? ¿Querés dirigirla? Sí, seguro, seguro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, vamos a hacer la de Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito ponerme en tus manos con eterna confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. No, no, al contrario, al contrario. Bueno, pensé primero empezar un poquito contando quiénes somos, porque seguro que hay mucha gente que ¿Mm? no sabe mucho. Así que empiezo un poquito y después seguí la voz. Bueno, yo soy Sofía Richeri, tengo 18 años y bueno, lo que hago en mi cuenta es hacer dibujos digitalizados de los santos principalmente, con la intención de hacerlos conocer como figuras más cercanas, y hacernos amigos, ¿no? De los santos a través quizá de una simple imagen y también con una reflexión o contando un poquito de lo que es la vida del santo o alguna frase o un poco de su espiritualidad. A veces también me mando a hacer un par de videitos, así que no me limito nomás a los dibujos, pero sí, esa es la intención, mostrarle la vida de los santos y que eran como nosotros y vivían en lugares como nosotros, sí, y que bueno, con eso también invitar a la gente a luchar por la santidad, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, en mi caso, pues soy un laico, misionero a tiempo completo y pues vivo en Los Ángeles, que más soy mexicano y más allá, así estamos, evangelizando a tiempo completo, ¿eh? Wow. ¿Y hace cuánto estás ahí en Los Ángeles? Bueno, esta es mi tercera etapa, he estado en tres momentos. En Estados Unidos estoy bueno, llegué el 2001, pero ya viviendo estable desde el 2003. Entonces he estado viviendo, Desde antes este, que haya nacido. sí, estaba en Miami, Los Ángeles. Básicamente he estado entre Miami y Los Ángeles viviendo estable, pero misionando pues prácticamente por todo el país, ¿no? Claro. Wow. Y contá un poquito de qué se trata tu misión. O sea, qué es lo que sueles hacer. Bueno, yo como que la subdivido en dos partes. Está la parte de la evangelización explícita, Ujú. que se dedica muy en específico, por ejemplo, en redes sociales, en dando charlas, retiros. Un poco de alguna manera es una evangelización para el evangelizado Claro. o el que tiene algún tipo de bases, ¿va? Aunque tengo de todo, porque mi evangelización al nivel de la predicación o explícita no se enfoca solamente en un área, como algunos, no sé, se enfocan en la apologética, otros en una cuestión más de, no sé, la teología del cuerpo, la sexualidad, todo esto. En ese sentido sí he sido, gracias a Dios, bastante amplio y variado. O sea, tengo doctrina social de la iglesia, tengo apologética, tengo cuestiones de Wow. la sexualidad, o sea, amplio en esa parte. Pero esta otra parte que es la evangelización implícita, y aquí tiene que ver mucho la parte de Charles de Foucault, este, eh, que es en realidad es que el Papa Francisco llama
realidades existenciales o fronteras, extremos existenciales, ¿no? Entonces estamos hablando ya de no creyentes. En Miami, por ejemplo, me tocó hacer un poco de esta evangelización en el mundo de los fashion shows, las modelos y toda esa área que está muy en Miami. Ah, También un tanto la parte de la industria de la pornografía. Eh, bueno, de todo. O sea, son realidades muy, 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 muy complejas en donde uno no va uy, te perdí. siguiendo lo de Charles de Foucault, una cuestión de desbrozamiento, pero no a manera de una estrategia proselitista, ¿no? Que igual ya más adelante se podrá ir viendo eso, ¿no? Porque alguien podría decir, ok, entonces no anuncias el evangelio explícitamente en esas partes y todo esto como una estrategia para después engancharlos y todo eso, no, no va por ahí. No es una cuestión de proselitismo, sino lo diría después Benedicto XVI, la evangelización no tiene que ser por proselitismo, sino por atracción, sino Claro. es ser presencia de Jesús ahí y que Dios y el Espíritu Santo haga lo que sea necesario. Si hay Sí, sí, conversiones, si no hay conversiones, pero que esté la presencia de Jesús lo más posible en uno. Por lo cual, siempre la evangelización que me atañe más es la personal, ¿no? O sea, porque a veces uno se enfoca en la explícita o en la implícita y todo eso, pero nunca se evangeliza uno a sí mismo, ¿eh? Y en esto Charles de Foucault lo pone como uno de los pilares fundamentales, ¿no? A veces, o sea, el primer evan- proyecto de evangelizado para el evangelizador él es el mismo, en ese sí. sentido. Porque a veces uno se le olvida y después uno se empieza a sentir la divina garza envuelta en huevo, o sea, creyéndose que no, porque ya tiene cursos, ya sabe teología y todo ese tipo de cosas, y son los otros los que se tienen que convertir, cuando en realidad Ujú. el primer objetivo del evangelizador es el mismo, Sí, ¿no? Va por ahí un poquito, ¿no? claro. Y es algo diario, obviamente, que nunca termina. No, claro, claro, exacto. Qué bueno. Y bueno, así que a través de vos, Chris, yo conocí a Charles de Foucault. Sí. Así que si querías contar también cómo lo conociste vos, porque sé que me hablabas hace bastante, y cómo empezó esto de, bueno, vos hacerte muy amigo de él y quizá enfocarte un poco más de él en, en, en los videos que haces en YouTube o lo que sea, que te enfocas mucho más en él. ¿Cómo empezó todo eso? Ya. Un momento específico, pero la memoria que me viene a la cabeza de la primera vez que haya escuchado de él, yo creo que sí fue ahí por el 2004, 2005, estando en Miami. Eh, yo ya había, por cierto, no, no lo mencioné, en mi adolescencia, yo estuve en un seminario diocesano. Entonces, cuando yo salí del seminario, empecé a evangelizar como laico y todo eso, pero como tú que estás en la Florida, sabrás que en la Florida tener un carro no es un lujo, sino es una necesidad, porque el transporte público es pésimo. Si es que hay, en algunas partes ni siquiera hay. Ay, Entonces, acá que no. entonces estaba tratando de buscar, pero sin tantos medios económicos, y un obispo, auxiliar de Miami, Monseñor Esteves, Felipe Esteves, que ahorita es obispo de la diócesis de San Agustín en la Florida, al norte de la Florida. Eh, pues Creo que lo he conocido. ¿cómo? Creo que lo he conocido cuando fui, sí, sí. Sí, él es muy bueno. Él fue párroco, si no me recuerdo, en la parroquia de Santa Ágata en Miami por muchos años. Y después lo hicieron obispo auxiliar de Miami y después lo hicieron obispo titular de la diócesis de San Agustín. Entonces, él como que escuchó esta necesidad y siempre fue muy, muy cercano a mí. Él es el responsable, se ha dicho paso, hago un paréntesis. Yo tengo algunos cantos y todos han salido en oración, que el 70% es inspirado en textos de los santos. Pero él se dio cuenta por ahí, por un amigo seminarista y todo eso, y él fue el que, pues eso era una cuestión muy privada. Él fue el que casi, casi me amenazó. Dice, no, eso lo tienes que sacar, grábalo algo, de manera muy, casera, y así está, muy casero. No, no me interesa grabar profesional, porque no tengo para la gran capacidad musical ni la voz. Pero, él me pidió que lo compartiera y él fue el responsable, se ha dicho de paso. Pero bueno, el punto está en que él me dijo que una feligrés de alguna de sus parroquias que tuvo,
era viuda y que generalmente le decía a él, dígame en qué necesita, que apoyemos pobres o apoyar algo, etcétera. Entonces, dice, ya le dije tu situación y dice que te puede comprar algún carrito así usado, ¿ah? Entonces, en el trato con esa señora, ella fue la primera que me dijo, ay, ¿cómo conociste a Monseñor Esteves? ¿Eh? Dice, ¿no será de casualidad eh, perdón, aquí está poniendo Verónica Lo vi, lo Grunberg. vi, lo vi. Eso se llama troleo. Eso se llama, ya después diré por qué, etcétera. De hecho, a ver si un día Verónica y te entreviste todo y ahí tengo, ¿no? Pero eso que está poniendo Verónica es un tipo de troleo a mi persona. Eso no es de Dios, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, entonces esta señora, mientras fuimos a buscar algún dealer, algún carrito usado, de lo que sea, ella me comentó, dice, seguramente tú conoces a Monseñor Esteves por Charles de Foucault. Digo, ¿por quién? Sí, bueno, ella me decía Carlos, ¿va? Porque también se puede decir Carlos de Foucault. Por Carlos de Foucault, ¿va? Porque es una enamorada de Carlos de Foucault y Carlos de Foucault aquí, aquí, allá. Esa fue, yo creo que la primera vez que lo escuché. Pero fue hasta hace, ¿qué será? Unos 5, no, yo, un poquito más. A ver, no, sí, ya sería como dos. No, ya, que yo creo que van a ser casi 10 años, sí. Que me metí más a cuestión de sus textos, conocerlo más. Pero, por ejemplo, nunca me ha interesado tanto. Tiene una cuestión particular su historia, ¿va? O sea, se podía dar ahorita algunos datos biográficos de él. Pero en realidad a mí lo que me impactaba era su aporte espiritual. O sea, esa es la parte que más me llama la atención. Su biografía es para novela, es para películas, literalmente, pero nunca me interesé hasta que fue el año pasado. Me leí la biografía más recomendable, que es de su biógrafo principal. Siempre su nombre es medio raro, Jan Fix, una cosa de esas, ¿no? Pero es un librote así de toda su biografía, que es la más recomendable porque él, al final, religioso fue el que terminó encargándose de una, podríamos decir, bueno, él la llamó unión, pero como un tipo de cofradía que hizo Charles. Él intentaba hacer primero una congregación religiosa y todo eso, pero después lo fue madurando y terminó siendo como un tipo de asociación para consagrados y laicos, y el que la terminó teniendo el cargo después de un primer director que él puso, es el biógrafo. Entonces, a partir de ahí empecé un poquito más a leer la biografía, pero en realidad, sí, como unos 10 años tengo de meterme en textos de él, de lo que iba saliendo, porque pues hasta apenas recientemente el 15 de este mes fue canonizado, y de alguna manera también era bastante desconocido. Entonces no había muchas traducciones del francés al español de textos de él. Pero poco a poco fue traduciéndose y yo haciéndome un poco de textos de él. Por ahí fue la cosa, más o menos. Qué bueno, wow, un montón. Yo que lo acabo de conocer. Yeah. Pero bueno, entonces sí, si querés empezar un poquito contando un poco de datos biográficos de él y... Sí, pues mira, lo que yo también podría hacer, tengo como un PDF, son como 10 páginas, que es algo como biográfico y muy sucinto con algunas frases de él y todo eso. Si hay alguno interesado, se me ocurre. Después yo tengo una página de Telegram. Tengo un Telegram personal y yo tengo una página de Telegram. Por ahí les puedo compartir el PDF si alguien quiere. Si va a mi página semperfiat.com, ahí hay un área de contacto. Ahí ese Telegram que aparece en contacto es el personal mío, es como un tipo de WhatsApp. Pero abajo en redes sociales viene ahí página de Telegram y ahí les puedo colocar porque nada más les voy a leer así nada más rapidito algunas cuestiones, porque como te digo, yo no me he interesado tanto en grabarme cuestiones como biográficas de él. Claro, sí, De lo sí. esencial, ¿verdad? Pero bueno, para ser justo con las fechas. Mira, Carlos nació en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Él quedó huérfano muy pronto y fue atendido por sus abuelos, junto con su hermana. Y pues su infancia, básicamente, esto fue desde 1858 hasta 1873 en cuanto al aspecto familiar. Uh-huh.
se da un quiebre, ya siendo un adolescente, un joven, desde 1874 a 1876, que en esta biografía lo menciona el título como Joven en un mundo sin Dios, porque se vuelve ateo, rebelde, era tremendo, y como más o menos sí tenía medios económicos, hacía fiestas, después él escribirá el vacío que después le ocasionaba, era bastante inquieto, bastante, eh, el término sería audaz, o sea, arrojado. Una vez con unos amigos desde un puente se aventó un tren que estaba pasando. O sea, era alguien que no tenía, era muy lanzado. ¿Eh? Después se hace militar, desde más o menos de 1876 a 1882, pero terminan expulsándolo porque incluso metió una mujer, una amante de él, dentro del ejército sin que el ejército se enterara, etcétera. O sea, no, era tremendo, sobre todo en la cuestión de las mujeres y todo esto. Pero él hace algunos viajes, ya siendo militar, a la parte de Argelia, Marruecos y todo esto, y y él primero da un primer paso de conversión, de poner orden en el sentido de, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer lo voy a hacer bien. Entonces él hizo una expedición para Marruecos que terminó siendo premiada a nivel nacional. Esa expedición que hizo fue uno de los primeros mapas o cartografías que se hizo de la región, él lo hizo. Entonces, y en ese momento él empieza también un tipo de conversión, pero ojo, su conversión partió a partir, vale la redundancia, de los musulmanes. Sí, me llamó mucho la atención eso cuando lo escuché, sí. Sí, a él le impresionó ver la devoción, cómo oraban varias veces al día y todo eso, y empezó a leer el Islam, digo, el Corán, perdón, y a profundizar con Islam y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero ya para 1886 y 1890, que también empieza con una crisis existencial y todo esto, gracias también sobre todo a una prima que le ayudó mucho en toda su vida espiritual y que le presenta a lo que fuera su director espiritual, el padre Eubelín, empieza una conversión, ¿no? Una reconversión, ¿verdad? Porque católico ya era, ¿verdad? Pero una conversión fuerte. Él se radicaliza mucho en su conversión de una manera muy fundamentalista, ya después se va suavizando y va siendo más equilibrado. Y él, como lo que más le impresionó de nuestro Señor es su pobreza, lo que él llamaba también su abyección, esta cuestión de estar excluido, ignorado dentro de la vida ordinaria y todo esto. Él termina pues queriendo irse como un monje trapense, porque cree que es la orden como más austera, más pobre y todo eso. Pero va y dice, no, es que aún quiero ser más pobre que esto. Entonces busca uno de los trapenses más pobres y se cambia y no le sigue satisfaciendo y termina saliéndose de los trapenses. Entonces se va por unos años, desde 1897 a 1900, se va como un tipo de ermitaño a Tierra Santa, como portero, jardinero de las Clarisas. Y ahí empieza. Ahí es las madres, al tratarlo y verle en la profundidad del crecimiento espiritual que estaba teniendo, una madre le empieza a decir, bueno, posiblemente podrías buscar el sacerdocio, ¿eh? Si no en una congregación, porque él sobre todo no quería dejar este tipo de vida abyecta es que el caso de Charles es algo tan particular porque él por ejemplo, se ponía varios títulos, ¿verdad? Y él decía que era un monje misionero. Eso, estrictamente hablando, es un tipo de contradicción en la práctica. O estás en el monasterio como monje. La contemplativa, sí. Entonces, pero no es una, digo, no hay mucho tiempo como para aspectos biográficos, ¿verdad? Pero sí vio como la orientación de decir, posiblemente hay algún obispo que te respete este carisma específico y particular, que no lo estás encontrando en ninguna parte, en ninguna congregación y todo esto, y te puedan ordenar sacerdote y que puedas llegar a generar este carisma que tienes muy particular, ¿no? Entonces, eso fue como de 1897 a 1900.
Entonces sí, lo ordenan sacerdote. Él se termina al final, desde 1901 a 1904, yéndose a Argelia, al desierto del Sahara y toda esta parte, hace unas ermitas y básicamente lo que él hacía es, eh, la parte contemplativa era su ermita, era muy eucarístico, sumamente eucarístico. Era continuamente adoración eucarística. Hay por ahí un texto que me encanta que dice, en unas cartas dice, aquí hay los atardeceres, el silencio, la naturaleza bellísima, me llama de Dios y eso, pero me quedo muy poco tiempo, porque al poco tiempo tengo que estar delante del sagrario, porque no hay mayor belleza que eso. Entonces, aún el atardecer y todo eso. Entonces, es sumamente eucarístico. Entonces, pero eso en su vida personal. Pero en el exterior, eh, se fue con unos indígenas musulmanes que se llamaban los Tuareg. Eran bastante pobres, bastante excluidos, tenían el Islam prácticamente pues enraizado, pero tenían muy poca educación. De hecho, él empieza a ser el primer diccionario de Tuareg al francés, evidentemente. Les empieza a traducir su acervo cultural, vamos a decirlo así. Y con ellos, básicamente, eso, los ama, hace amistad con ellos. No les predica absolutamente nada. Claro, él siempre decía, si veo a alguien que está abierto, le predico primero la religión natural. Es decir, Dios, el concepto de Dios, la trascendencia, cuestiones a nivel filosófico. Y si ya va avanzando en esto, pues entonces le doy el evangelio, ¿va? Sí. Porque esa es una cuestión que a veces se nos pasa a la hora de evangelizar, de que muchas veces la mejor manera de que las personas eh, tengan alguna fobia en contra de Dios o con lo que es de Dios es llegar a evangelizarlos de manera explícita. ¿Por qué? Porque queremos sembrar o cosechar en una tierra que ni siquiera está preparada. Y uno va con buena intención, pero termina siendo el daño contrario. Jamás se van a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque uno forza el proceso de la persona. Entonces, por eso él hablaba, que en lo que acordamos, vamos a hablar quizá un poquito más de eso, de tres etapas. Está la parte de la cosecha, la parte de la siembra y el desbrozamiento. Entonces, él fue un maestro en esta cuestión del desbrozamiento y lo hacía, ¿eh? Quizá a él, hoy mucho evangelizador lo criticaría, le diría, pero es que, ¿qué tienes miedo de decir Jesús o de predicar la palabra y todo? No, no, estoy preparando la tierra. O sea, si yo salgo con Jesús y con todo esto, en este contexto concreto y todo esto, lo muy probablemente es que voy a ocasionar que más bien haya animadversión, algo en contra del mismo mensaje del Evangelio, porque la tierra no está preparada, no está desbrozada, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en 1901 o 1904, que se va al desierto. De 1904 a 1916 es donde ya hace su trabajo más específico con los Tuareg. Él muere el 1 de diciembre de 1916. Entraron unos malhechores a su ermita y al muchacho, porque realmente era un adolescente, que lo pusieron a cuidarlo, a él, a estarlo vigilando. Ya estaba evidentemente amordazado y todo esto. Se puso nervioso y se le salió un tiro, ¿no? Y le pegó en una oreja y le salió en un ojo. Y así mataron a Charles de Foucault. O sea, fue hasta por accidente, ¿no? Wow. Se puso nervioso el muchacho y y pues eso es como así como algo muy 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 breve a nivel biográfico. Los más interesados, yo creo que después les paso con el PDF este documento que les digo que en 10 páginas más o menos sintetiza y pone algunas partes de él y es algo bastante ágil de leer. Qué bueno. Perfecto, perfecto. Mil gracias. Esa, la última, la de la muerte, no la tenía yo. Me pareció una locura. Así que mira, si ahora te parece, podemos hablar bien de esto, de las 3 etapas de evangelización que hablaba él, que a mí eso me llamó muchísimo la atención cuando le dijiste lo del desbrozamiento. Pero bueno, puedes explicar un poquito cada una y decir bien por qué es que a él le llamó la atención la tercera, ¿no? Ya. Sí, bueno, pues te puedo decir algo en breves palabras y después quizá lo que se me ocurre, tengo algunos, eh, te digo que él terminó siendo una unión, como una cofradía de laicos y todo esto, que evidentemente ahí se deposita básicamente su carisma. Claro, después también no mencioné, después de su muerte,
se han generado muchas congregaciones, tanto de hombres como de mujeres, inspirados en la espiritualidad de Charles de Foucault. Los hermanitos de Jesús, las hermanitas de Jesús, y hay un montón, pero un montón, montón. Pero ya han sido otros los fundadores. Él Claro. no terminó fundando ninguna congregación, solamente esta unión de laicos, que si no mal recuerdo eran como, hasta su muerte, como 40 que estaban como registrados. Él se puso como un miembro más, o sea, él no quiso poner así como directores, porque hasta en esa es una cuestión particular, ¿va? Esta apertura al Espíritu Santo, que no necesariamente trabaje en una cuestión sumamente organizada, burocratizada, etcétera, sino con la libertad del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, pero básicamente te lo explico así como en breve. Primero, él decía que evidentemente el trabajo de evangelización tiene una área de cosecha. O sea, a muchos, de hecho, eso a mí me costó después entenderlo. En el Evangelio dice Jesús, este, mucha es la mies y poco los segadores. Rueguen al dueño de la mies que mande más segadores a sus campos, ¿va? Entonces, yo no sé por qué, siempre de niño, quizá porque nací en ciudad, no en campo, yo siempre lo veía como eso. De hecho, ese texto generalmente se le deja a los religiosos, ¿va? O sea, Claro. se lo aplica quiere que haya más sacerdotes, que haya más religiosos, etcétera. No, es para todos, consagrados y laicos. Y lo que yo confundía era, yo me imaginaba como sembradores, es decir, alguien que siembra y todo eso. Y no, eso la Sagrada Escritura dice, mucha es la mies y poco los segadores. ¿Qué significa? Mucho ya se fruto. Ahí Jesús lo que está diciendo, necesito gente que recoge ese fruto. Entonces, eso es evangelizar, sí, eso es evangelizar. Porque cosechar los frutos que ya están maduros, ¿va? Entonces, pero después viene una parte del sembrar. Evidentemente ese fruto no salió de la nada, salió de una semilla. Entonces hubo alguien que sembró esa semilla. Entonces es otra área de la evangelización. Quienes no están puestos a cosechar, sino están puestos a sembrar. Pero el problema está en que generalmente se deja hasta ahí la cosa, sembrar y cosechar. Y Charles de Foucault, sobre todo en el tiempo que estuvo viviendo en Tierra Santa, él profundizó en lo que él llamó la vida oculta de Nazaret. ¿Qué se refiere? Es decir, él se puso a pensar, dice, bueno, todas las congregaciones y todas las iniciativas de congregaciones, cofradías, de laicos, congregaciones religiosas, de consagrados y todo esto, eh, se inspiran generalmente siempre en algún elemento de la vida pública de nuestro Señor. Que Jesús dio de comer y todo eso, no sé, pues ahí están los vicentinos con los pobres, etcétera. Que Jesús enseñó y entonces hay congregaciones que ayudan a la educación y todo ese tipo de cosas. Pero dice, hay algo que pueda rescatar los 30 años, porque la vida pública de Jesús fueron nada más 3 años, 30 años de vida oculta, por así decirlo, porque no es que Jesús todo era oculto, pero sí oculta en cuanto a que no hizo milagros, no predicó, etcétera. Llevó una vida totalmente ordinaria. Y eso no está de casualidad, porque todo en Jesús es dentro del misterio de la redención. Nosotros no somos protestantes que creemos que la redención nos llegó nada más en el misterio de la cruz y la resurrección. Nosotros creemos que todo el misterio de Cristo es redentor. Entonces, en este sentido, él profundizó y decir, aquí hay una sabiduría que no se ha profundizado lo suficiente. Esos 30 años de vida oculta de nuestro Señor, que de alguna manera él dijo, en esos 30 años Jesús ni cosechó ni sembró. En esos 30 años el Señor la hizo de desbrozador. ¿Qué es el desbrozar? Es preparar la tierra, quitar las piedras que van a obstaculizar que nazca la planta, ablandar la tierra, etc. Entonces, él se enfocó más en esta cuestión del desbrozamiento y pues bueno, eso sería así como en resumen. Igual tú también interrumpen, no quiero que fuera un monólogo esto. ¿Eh? Ya después te puedo leer algunos textos de esta unión que sigue existiendo. Y dentro de los textos oficiales hay cosas muy interesantes que pueden ahondar en esta cuestión del desbrozamiento, pero propiamente el desbrozamiento es preparar la tierra en donde un día se sembrará. De hecho, Charles decía que los primeros frutos en la zona en la que estuvo se verían 10 años después de su muerte.
O sea, él ni siquiera estaba esperando conocer, a ver, yo les estoy preparando la tierra y voy a conocer a ver al sembrador y voy a alcanzar a ver quizá el cosechador, pero no, nada, absolutamente. Dice, 10 años después de su muerte es que se empezará a sembrar en donde yo he desbrozado, ¿no? Por eso generalmente no es atractivo para muchos, porque como humanos siempre queremos ver los frutos de nuestro trabajo. Entonces dice la gran... La consolación viene, sí. Sí, sí, o sea, de alguna manera hay un tipo de placer en el cosechar, hay un tipo de placer también en el sembrar, porque pues aunque no está viendo todavía los frutos, pues uno ve la semilla y al Claro. siguiente día ya ve una hojita, etcétera, o cositas así, ¿va? Entonces, pero entonces el desbrozador no ve nada, ni frutos, ni semilla, ni nada, sino ve piedras, ir quitando, preparando la tierra, ¿va? Entonces, pero ¿dónde está el aliento para los que tienen esa vocación de desbrozar? Precisamente en la vida oculta de Jesús, 30 años. O sea, Jesús vivió más como desbrozador que como sembrador y como cosechador. En su vida aquí, en la tierra, fue Jesús más desbrozador que sembrador y cosechador, ¿no? Entonces, además que la cosecha definitiva, pues todo será en su segunda venida, ¿eh? Pero Jesús fue más un desbrozador. Y eso a veces uno pierde el enfoque de eso, ¿eh? Claro. Sí, sí, a mí yo lo había mencionado ayer. Cuando escuché esto, primero me hizo acordar mucho también a la teología del Papa Francisco. Y lo vi muy claro, no sé. Se nota mucho, especialmente, o sea, muchos papas, también lo puedes ver en Juan Pablo II, pero creo que de manera especial en el Papa Francisco, que él también se da cuenta que hoy en día necesitamos eso también. Necesitamos enfocarnos más en desbrozar la tierra, ¿no? Y de las almas. Y bueno, yo lo veo, por ejemplo, en él cuando enfoca mucho esto de abrir diálogo con otras religiones, y ojo, mira, déjate digo un dato. La unión que hizo evidentemente es con católicos y todo esto, pero a Charles de Foucault se le conoce como el hermano universal, porque precisamente lo quieren los musulmanes, los quieren los protestantes, etcétera, muchos, ¿verdad? Entonces, y él no siempre buscó la parte de la conversión, pero no dentro del proselitismo. Déjame te leo una cuestión de los documentos oficiales de la Unión, que fíjate lo que dice. El miembro de la Unión tiene que aprender, como Foucault, el arte de la conversación a partir de la vida de cada día, con todo el mundo, no nomás con católicos, con todo el mundo con quien se encuentre. El arte del diálogo con el vecino o el colega, el arte del intercambio y de la correspondencia sencilla y fraterna con hombres y mujeres de todo tipo. Ojo con esto, estos intercambios concretos y simples, compartiendo entre iguales, cultivan y hacen crecer la amistad, la perla del desbroce evangélico. Foucault indica el año de su muerte lo que es, no un método proselitista. Por eso mencioné al inicio. Esto no es de que, en mi caso... No es para venderte la fe. Sí, no, porque eso es hiriente. Haz de cuenta que yo me tratara de ser de amigo tuyo, etcétera, y fuera amable, cordial, etcétera, y todo esto, y al final tú te dieras cuenta que la única cosa que tengo de intención es, suponiendo que no fueras católica, es hacerte católica. Claro. O sea, cualquier persona que dice, o sea, todo el amor que me diste, todo el tiempo que compartiste, solamente tenía la intención de llevarme para tu bando. O sea, en pocas palabras, no soy una persona, no me valoraste como persona. Como quien está arriando vacas, ¿verdad? O sea, y me interesa que esas vacas estén en mi redil, pues órale, ya, o sea, ni siquiera sé el nombre de la vaca, no, nada por el estilo, o sea, como vaca, o sea, como en masa. O sea, por eso a veces cuando dicen los protestantes o los hermanos evangélicos, pero los católicos con respecto a ellos, es que nos están ganando muchos, pues que les hagan bien. O sea, acá la cuestión está, ¿de qué se trata? A ver, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene menos? O sea, como si fuera mercancía. No estamos hablando de que cada persona es única y repetible y que debe de ser amada por sí misma, independientemente si se hace católica, no se hace católica, etcétera. Porque si no, el mensaje del evangelio es falso.
Porque si solamente yo voy a amar a los que son católicos, a los que ya están pensando como yo, etcétera, ahí, no hay ahí hay un problema. Entonces dice, Foucault indica el año de su muerte, en 1916, lo que es este diálogo. No un método proselitista o una oscura maniobra de reclutamiento sectario, sino la búsqueda de una relación gratuita, desinteresada y confiada, que es la amistad. Él quiere hacer con sus interlocutores, sean los que sean, este trabajo relacional que inspira una confianza absoluta en nuestra veracidad, en la rectitud de nuestro carácter. Ahí está la parte del Evangelio, que los otros, aunque no se conviertan, no podrán negar que en mí vive Cristo, porque hay una cuestión de amistad leal, no instrumentaliza, no trata de hacer estrategias en contra de ellos. Sí, no, no te preocupes. Entonces, dice Charles Foucault, inspira una confianza absoluta en nuestra veracidad, en la rectitud de nuestro carácter. Al contrario, cuando yo digo, cuando yo voy como con una estrategia a pescarlo en el sentido instrumentalista, la otra persona tendrá alguna buena imagen de Jesús. O sea, pues no, está viendo, Jesús es el líder de que nada más ve en mí un miembro más de su iglesia. O sea, diferente al desbrozador. El desbrozador, aquel se convertirá o no se convertirá, pero no podrá negar que en mí hay una lealtad de Cristo. Hay un amor y una amistad de Cristo. ¿Eh? Y eso no lo podrá negar. Y de hecho, al final termina arrastrando eso. ¿Eh? Una cosa que hacía Charles de Foucault a los musulmanes, estos indígenas tuareg, a veces cuando él tenía que viajar a Francia por alguna cosa, se llevaba a alguno de esos muchachos. Y los colocaba en las casas de los católicos más congruentes en su forma de vida. Y les decía, no me lo vacunen, en pocas palabras, le estén predicando, obligando a que haga las oraciones, todo eso. Yo necesito que ustedes vivan como viven y que el mensaje se dé, que vea cómo es una familia verdaderamente cristiana. ¿Eh? O sea, que no le venga con la fe en que me lo sientan ahí en la sala y le empiecen a decir y le empiecen a retar su fe musulmana, etcétera. No, no. Quiero que haya algo, porque las palabras y las ideas, por mucho que nosotros tengamos la verdad a nivel de la doctrina y todo esto, son rebatibles. O sea más que rebatibles, debatibles, ¿verdad? Pero el testimonio no es debatible. Estás viendo con carne y hueso que se hace eso que te dices creer. No es una simple doctrina, no es una simple práctica de piedad y religiosa, sino están viendo el Evangelio en carne y hueso. Eso, ¿cómo te lo debaten? Eso es imposible. Entonces dice, el que quiere hacer con sus interlocutores, sean lo que sean, ese trabajo relacional que inspira una confianza absoluta en nuestra veracidad, en la rectitud de nuestro carácter, convertirse para ellos en el amigo seguro, a quien acuden cuando dudan o en la pena sobre el afecto, la sabiduría y la justicia de la cual cuentan absolutamente. Cuando yo me he vuelto un evangelizador proselitista, en el sentido de que soy maquiavélico y tengo una estrategia para poder traerlos y para vacunarlos y hacerlos católicos o todo esto, yo difícilmente creo que esa persona en sus grandes dolores se te va a acercar a ti. En sus grandes caídas, en sus recaídas, en sus pecados, difícilmente. ¿Por qué? Porque ha visto en ti un instrumentalista, un manipulador, por una causa buena, pero manipulador al final. Entonces, cuando hay verdadera amistad, cuando hay transparencia, cuando hay evangelio encarnado, en ese sentido, tarde que temprano estas personas precisamente contigo se acuden. Inclusive algunas podrán ser groseras, cerradas y todo esto, pero al final tú les inspiras la verdadera confianza. ¿Por qué? Porque has mostrado esa integridad en tu comportamiento. Pero bueno, no quiero ser monólogo. Podría decir muchísimo, ¿no? Pero... Sí, no, me encanta. Mira, te digo una cosita más. Por ejemplo, para esta unión que hizo de los laicos, laicos y consagrados, Charles puso básicamente las 3 E que se llaman, ¿no? O sea, la columna vertebral de esta asociación, reconocida hasta el día de hoy por la Iglesia, es E de Evangelio, E de Eucaristía y E de Evangelización.
Alguien podría decir, pues está repetido evangelio y evangelización. No, evangelio, precisamente es de lo primero que empezamos a hablar. Él decía, si el evangelio no se encarna en mí, a eso se refiere. O sea, el que es miembro de la unión que formó Charles de Foucault, su primer pilar es el evangelio, pero no, no aplicado a los demás, a mí. Yo tengo que se tiene que encarnar en mí el evangelio. Después, Eucaristía, la presencia del Señor, te digo, él fue sumamente eucarístico. Y después, ahora sí, tercero, la evangelización, pero no a manera de proselitismo, sino a este tipo de desbrozamiento. ¿Eh? Aunque déjame te leo a ver si, creo que lo puse aquí. Mira, sí. Bueno, él a los cosechadores les llamaba segadores, pero alguien podría decir, porque luego empiezan las riñas en la iglesia, ¿va? Así como en los ministerios, que si los carismáticos son mejor que los de cursillo, que si ese tipo de tonterías en la que nuestra humanidad cae. Entonces también habría que, después viene la revancha, porque yo he escuchado, pero es que es más importante cosechar que sembrar, entonces, fíjate lo que la visión de Charles, tan unificadora, tan católica. Dice, el desbrozador ama y aprecia a los sembradores, igualmente comulga y participa en el gozo de la tarea de los segadores. O sea, el desbrozador no dice, lo más difícil lo llevo yo y ustedes sembradores, pues ya lo más fácil, los cosechadores o segadores ya no se diga. No, dice, el desbrozador ama y aprecia los trabajos de los sembradores. Igualmente comulga y participa en el gozo de la tarea de los segadores. Lo que sí a veces fue fuerte Charles de Foucault, él se terminó siendo muy noble, muy dócil, muy tierno inclusive. Pero cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Por ejemplo, de la esclavitud que tenían los franceses ahí en África. O sea, él no se callaba. O sea, todavía era muy tierno, pero a la vez tenía una potencia. Y evidentemente él llegó a confrontar tipos de sembrar y tipos de cegar que no van de acuerdo al Evangelio. Entonces, no es que esté en contra de los sembradores y los segadores o los cosechadores, sino del mal sembrar y del mal cosechar. Entonces dice, cuando toda la comunidad eclesial puede acoger, recibir y rodear nuevos brotes, nuevos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el desbrozador tiene que ser infinitamente paciente. El desbrozador tiene que ser infinitamente paciente. Ama la discreción de Padre y los plazos inesperados del Espíritu. Para mí, esa es la parte que genera, o sea, si el desbrozador no es humilde, a fuerza se tiene que ser humilde. Porque no hay otra forma de ser desbrozador sin humildad. O sea, es que necesitas una paciencia y una confianza en que a su tiempo Dios hará. O sea, yo no la voy a hacer de Dios, pero es que ya recé por mi hijo que está perdido en las drogas y todo eso, ya que, y se desesperan, y ya fui a la iglesia, ya estoy haciendo ayunos, y no, son personas que le están tronando los dedos a Dios, ¿verdad? El desbrozador practica esta parte, es decir, en el tiempo de Dios será, ¿eh? En el tiempo de Dios. Yo hago lo que me toca, punto, ¿eh? El desbrozador tiene que ser infinitamente paciente, ama la discreción del Padre y los plazos inesperados del Espíritu. Ha sido prevenido por la vida y el mensaje de Carlos de Foucault. No se hacen milagros ni conversiones indebidas. Esto es bien duro, ¿eh? No se hacen milagros ni conversiones indebidas. Tienen que pasar a veces siglos entre el tiempo en que se desbroza y aquel en el que se recoge. No busca lo inmediato. Clave, no busca lo inmediato. Desconfía de las ilusiones. No busca en absoluto fenómenos maravillosos. Hoy se evalúa, no sé, congresos y retiros. Fue un éxito, ¿por qué? Porque se nos llenó. Eso no me dice nada a mí. Así se maneja el mundo. O sea, que te llenó el evento, el estadio, el evento deportivo. Y a veces la victoria del Señor, yo pongo a veces un ejemplo de una amiga, ya después ella se convirtió de esto, ¿eh? Y lo reconoció. Ella tenía que dar una presentación para la Legión de María, un grupo que eran máximo 10 viejitas. Y ya se los había confirmado. Pero antes de que llegara esa fecha, le vino una invitación para un congreso acá en Los Ángeles, en donde son congresos de 5,000, 7,000 personas y todo esto, y les canceló a las viejitas y fue para allá. ¿Cuál fue el pretexto? Porque es eso, es pretexto. Es que allá le voy a llevar más almas a Cristo. No, pero es que Cristo no quiere que le lleves muchas almas. Cristo quiere que le lleve las almas que Él quiere que tú le lleves. Y así sea una.
la voluntad de Dios está en él, es la una. Misión cumplida. O sea, y listo, o sea, entonces, ahorita, sobre todo en las redes sociales, yo digo, cuidado, hermanos, porque eh, yo no caigo muy bien por este tipo de discurso, ¿ah? Pero es que no es que menosprecie las iniciativas de evangelización, pero es que a mí me preocupa que muchas de las iniciativas de evangelización estén llevando esta dinámica, que es la del mundo. Cuántos likes, cuántos suscriptores, si se te llenan, si pudiste vender mucho tu curso, que si son medidas, o sea, no estoy diciendo que sean malas, pero son medidas del mundo. Y entonces, este mensaje de Charles de Foucault para mí es muy fresco en estos tiempos, en donde se mide la evangelización por números, por viralidad, hasta por recursos económicos, etc. Entonces, que en esto de lo económico sería otro tema. Charles la pobreza la vio de una manera hermosa, y él decía que no quería tener nada más ni mejor que lo que tuvo Jesús. Entonces, pero bueno, dice, ha sido prevenido por la vida del mensaje de Carlos de Foucault, no se hacen milagros ni conversiones indebidas. Tiene que pasar a veces ciclos entre el tiempo en que se desbroza y aquel en el que se recoge. No busca lo inmediato, desconfía de las ilusiones, no busca en absoluto fenómenos maravillosos, no salta por encima de la providencia, sino que quiere entrar día tras día en el abandono, entregarse a él en un trabajo ardiente a partir de los signos de los tiempos, de los acontecimientos y de las circunstancias que se presentan. Y esto es lo que te digo, él no fundó una congregación religiosa, pero se han fundado varias congregaciones con su espiritualidad, y por ejemplo hay congregaciones de estas que por lo general la dinámica es esa, muy eucarística, o sea, son consagrados y tienen su casa y tienen su sagrario y son muy eucarísticos, pero después ellos salen a trabajar. Primero, eligen los lugares más excluidos, más rechazados, más pobres, y ellos agarran el trabajo de los trabajadores de esa zona. Ellos no aceptan donaciones, muchos de ellos no aceptan ningún tipo de donación, ni agarran trabajos, por ejemplo, de enseñanza, ni no. Ellos quieren ser el último con los últimos, y quieren participar de la vida de los últimos. Así que si en la zona que están son albañiles, estos frailes con la espiritualidad de Charles de Foucault o monjas, se hacen albañiles, ¿no? Y entonces se me viene, bueno, tú me paras, porque yo soy muy perico. No, sí. No, Me encanta. porque hay un texto que ahorita que se me vino, a ver si te lo puedo encontrar aquí rapidito. Hay un discípulo espiritual, porque él no lo conoció físicamente, de Charles de Foucault, que se llama Carlo Carretto, un italiano. Él fue un gran evangelizador de la Acción Católica en Italia, pero después se topó con el testimonio de Charles de Foucault y se fue a vivir al desierto y todo esto. Y él dice una cosa muy interesante de esto, lo que estoy diciendo. Déjame, ahorita te lo busco rapidito aquí. Dame un minuto. Y si no, mientras, cántanos. Que estamos bien. A ver. Aquí está. Ya lo encontré. Mira, te leo rápido el texto. Aquí define mucho lo que estoy diciendo. Pongo el contexto. Carlo Carretto se fue y iba con su jeep manejando por el desierto, y de pronto ve a unos trabajadores en pleno desierto reconstruyendo una carretera, y alcanza y se les acercó a darles un poco de agua en pleno desierto, y dice, y dentro de ellos vi a un hermanito de Jesús, uno de una de las congregaciones que se fundaron con la espiritualidad de Charles de Foucault. Pero vean lo lindo que dicen. No, perdón, aquí no venía con el jeep, aquí venía a camello. Recorría a camello la pista entre Gueriville y el Aviod, y me dirigía hacia una zona desértica para pasar algunos días de soledad. En cierto punto de la pista tropecé con un grupo de trabajadores, unos 50 indígenas dirigidos por un suboficial de ingenieros. Trabajaban en arreglar la carretera destruida por las lluvias invernales. Bajo el sol sahariano no había máquinas ni técnica, solo el trabajo del hombre en medio del calor y del polvo, manejando
manejando durante toda la jornada la pala y el pico. Remonto la fila de los obreros manuales diseminados por la pista. Respondo a su saludo, ofrezco mi jerba de agua, de 30 litros de agua a su sed. De pronto, entre las bocas que se acercan al cuello de la jerba para beber, veo dibujarse una sonrisa que no olvidaré jamás. Pobre, desgarrado, sudoroso, sucio, es el hermano Pablo, un pequeño hermano de Jesús que ha escogido aquel trabajo para vivir su calvario y mezclarse en aquella masa como levadura evangélica. Nadie habría descubierto al europeo bajo aquellos vestidos, aquella barba, aquel turbante amarillo por el polvo y el sol. Conocía muy bien al hermano Pablo porque habíamos hecho el noviciado juntos. Ingeniero parisino. Trabajaba en una de aquellas comisiones destinadas a preparar la bomba atómica de Regané, cuando sintió la llamada del Señor. Lo dejó todo y se hizo pequeño hermano de Jesús. Ahora estaba allí y nadie sabía que era un ingeniero. Era un pobre como los demás. Recuerdo a su madre cuando vino al noviciado con ocasión de los votos. Ayúdeme, hermano Carlo, a comprender la vocación de mi hijo. Yo le he hecho ingeniero, vosotros le habéis hecho obrero manual. Pero, ¿por qué? Si al menos os sirvierais de mi hijo para lo que vale, es decir, mínimo lo pusieran en una escuela, enseñar, o sea, ¿verdad? Que yo no tengo problema con que sea religioso, ¿eh? Pero si al menos os sirvieras de mi hijo para lo que vale, no, tiene que ser un obrero manual. Decidme, ¿no sería más honroso, más eficaz para la iglesia hacerle trabajar como intelectual? Señora, respondí, hay cosas que no se pueden comprender con la inteligencia y el sentido común. Solo la fe nos puede iluminar. ¿Por qué Jesús quiere ser pobre? ¿Por qué quiso ocultar su divinidad y su poder y vivir entre nosotros como el último? ¿Por qué, señora, la derrota de la cruz, el escándalo del Calvario, la ignominia de la muerte para él, que es la vida? No, señora, la iglesia no tiene necesidad de un ingeniero más. En cambio, tiene necesidad de un grano de trigo más que se hace morir en sus surcos. Y cuanto más lleno de vida esté, este grano sepa más a cielo y sol, más grato será a la tierra que debe acogerlo para la futura mies. ¿Cuántas cosas hay que no se pueden comprender en esta tierra? ¿No es un misterio todo lo que nos rodea? Etcétera, etcétera. Entonces, ya, que Pablo se sacrifique a sí mismo, su cultura, sus posibilidades por amor a Dios y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Sería muy largo, pero bueno, lo principal ahí. Entonces, de hecho, la unión que hizo Charles de Foucault es comenzar ahí, en el momento presente, que es lo único que tenemos, y en lo que estás. Por ejemplo, si yo ahorita estoy pensando en lo que tengo que hacer después de la entrevista y todo esto, yo no te estoy llamando como tú mereces. Es aquí en el momento presente en donde tengo que dar lo mejor, porque esto es lo único que yo le puedo ofrecer a Dios en este momento. Lo que pasó antes de la 1:30 de acá de California, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, eso ya quedó. Lo que va a pasar después de, ahorita aquí ya son las 2, ya va a ser las 2:30, no está en mis manos. O sea, en realidad, lo único que tenemos para amar al Señor y darle gloria es el momento presente. Entonces, es un principio básico para el desbrozamiento. Es aquí y ahora. Pero es que yo podría, en vez de estar hablando con Sofi, estar dando una magistral conferencia en un congreso, pero el Señor me puso en esto. Esta es mi realidad. Y esto es lo mejor que me ha dado el Señor, porque es el aquí y el ahora. Ahora, lo segundo es el discernimiento, evidentemente, de lo que Dios pide de uno. Porque, evidentemente, si los hermanitos de Jesús lo hubieran puesto a este hombre a una actividad intelectual y todo eso, tampoco está mal. Él tendrá que amar con ese conocimiento que recibió y todo eso. Pero en el discernimiento que tuvieron, el discernimiento que tuvo él, dijo, no, yo quiero estar trabajando como un trabajador, un obrero más, en el desierto y todo eso. Aún siendo un intelectual, un ingeniero atómico, etcétera, yo quiero estar ahí. Entonces, es esa apertura que creo que se tiene que tener a decirle al Señor lo que quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras, por el tiempo que quieras, ¿no? Cuando uno hace ese tipo de acto de abandono, fíjate, ahí tiene sentido, por ejemplo, la oración de Charles de Foucault, que se ha dicho a paso, nosotros se ha sintetizado, pero en realidad es un escrito muy, muy grande que repite mucho, Jesús, me abandono en ti, me abandono a ti, o sea,
le hicieron una oración breve, sobre todo muy a raíz se hizo conocer en el año del Padre, cuando iba a entrar el año 2000, se dedicó, a ver, el 98 para el Padre, el 99 para el Espíritu Santo y el 2000 para Cristo. Entonces, esto lo hizo Juan Pablo II para evitar la crisis del milenarismo, porque cuando llegó el año 1000 hubo gente de que se va a terminar el mundo y todo eso. Entonces, el Papa Juan Pablo II hizo este plan para que llegáramos al año 2000, el cambio de milenio, con la serenidad, ¿no? Entonces, en el año del Padre, Juan Pablo II ponía en cada año una oración oficial del jubileo y puso la de Charles de Foucault, pero si se fijan, o sea, ese es este tipo de abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Entonces, o sea, es un abandono tras abandono. Entonces, que se escucha lindo, ¿eh? Digo, yo es la oración que hago al despertar, ¿verdad? Pero ahora ya en la práctica yo creo que es algo mucho en deuda, o sea, todavía me falta muchísimo para llegar a ese nivel de abandono, pero nos ayuda a tenerlo claro, fijo ahí, ¿verdad? Sí, me acaba de hacer una pregunta que es exactamente lo que estaba pensando yo. Cuando lo leí con mi mamá ayer de la noche, estábamos hablando de Charles de Foucault, mi familia es del Opus Dei. Y acá preguntan, ¿existe alguna conexión entre la vida de San Charles de Foucault y la espiritualidad del Opus Dei? Yo creo que No sí. sé, no sé si vos sabés mucho, pero yo quiero comentar un poquito y después podés comentar un poco más. Bueno, ¿Sabes? yo creo que San José María Escrivá de Balaguer, esta finura que tuvo en el santificarse en las cuestiones ordinarias, es muy de Charles de Foucault, muy, muy de Charles de Foucault, ¿no? Claro, tiene su carisma propio, o sea, no es lo mismo, está claro que no es lo mismo, pero al menos en esta intuición, Sí. de santificarse lavando platos, barriendo en el momento presente, o sea, eh, es muy de Charles de Foucault. Yo ahí vería como un vínculo Sí. del Opus Dei. Y también él menciona mucho, San José María también menciona mucho esto es exactamente de brozar, ¿no? Él se enfocaba mucho en evangelizar a través de las amistades, por ejemplo. Ah, mira. De hacer buen amigo. Listo, ¿entendés? Y también, No, ¿sabes? Hay una cuestión que lo he visto en algunos textos, digo, tampoco soy como que muy experto en el Opus Dei y todo eso, he leído varias cosas de San José María Escriba, pero él sí en algunos textos habla del proselitismo, pero yo les digo, hay que poner el contexto cultural porque cuando uno ve después, lee todos los escritos, uno entiende que no se trata de un tipo de proselitismo manipulador, ¿no? claro, Pero simplemente, es que la palabra proselitismo en realidad es neutra, se puede usar claro. para bien o para mal. Hoy por hoy creo que ya está bastante viciada al punto de que no Papa Francisco, el Papa Benedicto fue el primero que empezó a decir que no se debe de evangelizar por proselitismo, sino por atracción. ¿Por qué? Porque está entendiendo la palabra proselitismo como un acto manipulador, ¿no? Motivación. Para traerte para acá. Y otra cosa que me encanta yo le menciono mucho, de San José María Escrivá de Balaguer, en esas reuniones que hacía de preguntas y respuestas, muchas veces, porque eso lo ve uno en todos los santos, sin exclusión, en todos los santos. El saber que por mucho que se haya crecido en la fe, en la oración y todo esto, dependemos de Dios. Hoy habré hecho un curso de teología, seré doctor en teología, tendré retiros, tendré lo que tú quieras y gustes. Mañana puedo irme más abajo de donde yo comencé. O sea, el saber no confiar en las propias fuerzas. Entonces yo en varias reuniones de San José María Escrivá de Balaguer, me encantaba cuando terminaba y les decía, pidan por este sacerdote, que es capaz de los peores crímenes que ustedes pueden imaginar. Porque es cierto. O sea, por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿yo violaría a una persona? No, ni me pasa por aquí violar sexualmente, por ejemplo, a una persona. Ahora, si tú me dices, me firmes aquí por $3 millones que nunca lo harás, yo no te lo firmo. Sería estar demasiado seguro sobre mi virtud, sobre mi confianza, etc. Entonces, esta cuestión de los santos, es decir, estoy firme en Cristo, pero al mismo tiempo, muy desconfiado de mí mismo.
O sea, porque por eso el Papa Francisco habla de que la fe tiene que ser firme, pero no rígida. Pobre de los rígidos. Los rígidos son los que dicen, yo nunca haría eso, yo nunca caería en eso, yo no... Ay, cuidado, porque mañana te estrellas y seguramente te vas a terminar estrellando. O sea, muy confiado de ti mismo, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece eso exactamente, la conexión con el Opus Dei. Y lo mismo, siento que lo veo en todos los santos, es decir, el tener un estilo de vida católico, y eso ya es evangelizar. También ponele San Francisco Asís, que dice predicar con obras y cuando sea necesario con palabras. Yeah. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Te voy a preguntar si querés, yo me puse a pensar esto en mi vida personal, ¿no? Pero vos que estás quizá más de misión y te enfocás mucho en la espiritualidad de Charles, ¿cómo verías hoy en día qué es eso de la misión de desbrozar, ¿no? Sí, el desbrozar, bueno, mira, déjame ver si tengo en alguno de los textos que saqué de oficiales de la unión que hizo Charles de Foucault, para laicos, creo que leyendo saqué algunos pedacitos para que se puedan dar la idea. Digo, yo creo que ya lo más esencial, pues les mencioné, es el desbrozar, es precisamente, no es ni cosechar, ni es sembrar, sino es preparar la tierra. Y preparar la tierra, ¿por qué? Porque una semilla puesta en una tierra no preparada hace daño. Muere, sí. Querer cosechar en donde no hay frutos hace daño a las personas. Y entonces uno con muy buena voluntad está queriendo evangelizar, pero estás queriendo cosechar en donde no hay fruto. Estás queriendo sembrar en donde esa tierra todavía no está preparada. Por lo tanto, yo les llamo tus bibliazos, van a hacer más daño. Entonces, hay que ser muy delicados en esta cuestión, ¿verdad? Pero bueno, te leo algunas cuestiones que pudieran servir. Dice, en el corazón de esta espiritualidad, vivir el evangelio para cada día, para hoy. Repito, el desbrozamiento, el principio es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Entonces, yo estoy hablando con un musulmán y todo eso. Si tengo que hablar con es aquí y ahora en donde yo tengo que amarla. No tengo que estar pensando a ver cómo le meto Cristo por las orejas y todo esto y cómo lo hago católico. Amarlo. Es más, hay un bueno, ya es emérito, un arzobispo emérito español, Monseñor Agrelo, que trabajó precisamente en el área de Marruecos, en donde hizo la expedición Charles de Foucault. Entonces, hoy por hoy, Marruecos, esa parte de Marruecos, es punta para que los africanos se avienten al mar intentando llegar a Europa, a emigrar a Europa. Y es un desastre en el sentido de cuántos mueren ahí, niños, mujeres embarazadas, terrible, es mucho dolor. Dice que se llama Tánger, en Marruecos. Dice que una vez llegó una familia, dice, muy buena, muy cristiana, todo esto, y me visitaron, y después de la misa, se me acercaron, me dijeron, Monseñor, qué lindo, habló de los migrantes, por ejemplo, en la homilía y todo esto, pero ¿sabe qué? Nos queda en deuda. No nos dijo cómo se resuelve el problema de la migración. Mucho migrante por aquí, por allá, etcétera, pero no nos dijo cómo se resuelve el problema de la inmigración. Respuesta de Monseñor Agrelo, muy al estilo de Charles de Foucault. Les dice, a ver, en principio, yo no tendría que saber cómo se resuelve. En principio, yo tengo que obedecer un mandamiento de mi Señor que me dice, amarás a todos como yo los he amado. Ese es mi principio. Así que si sea un migrante, un criminal, porque luego empiezan a diseccionar, es que entre los migrantes no todo es trigo limpio, diría un obispo. Y Monseñor Agrelo le respondió a ese obispo, ¿no? Tampoco entre nosotros los obispos todo es trigo limpio, tampoco entre las monjas todo es trigo limpio, tampoco en la iglesia todo es trigo limpio. Ahora resulta que nos ponemos finos con los migrantes, ¿verdad? De que no todo, ahí vienen criminal, todo eso. Entonces dice, en principio, yo tengo que obedecer. En el aquí y el ahora, tengo a este migrante, me gustaría tener, no sé, un presidente, lo que sea, lo podría tener, pero es un migrante el que tengo delante, entonces esa es mi realidad. Y en el presente yo doy gloria a Dios. El primer paso es cumplir lo que el Señor me manda. Ámalo como yo te amo a ti. Ya después nos ponemos a ver. Y entonces ya dice, si ya quieres que te diga algunas claves, yo les diría, primero Europa tendría que ser un poquito menos hipócrita, porque construimos nuestras sociedades trayendo esclavos de África y hoy les damos una patada en el trasero de que no los queremos, ¿verdad?
Ya que nos ayudaron a construir nuestra prosperidad, ahora sí, fuchi, ya no los queremos, ¿no? Entonces, diría, creo que se empieza a tener una cuestión de conciencia en Europa, de cómo se construyeron también nuestras sociedades, muchas de ellas con esclavos africanos, ¿no? Entonces, dice, pero eso ya vendrá después. Lo primero, el primer paso es lo que me pide el Señor. Porque decía, hablando de santos, San Juan de la Cruz, un doctor de la iglesia, al atardecer de la vida seremos juzgados solamente en el amor. Punto. Esto significa que está mal predicar, dar catecismo, tener algún tipo de iniciativa explícita de evangelización, no. Pero es que tenemos que hacer exámenes de conciencia porque muchas veces todo lo que hacemos para evangelizar no es más que la tapadera, el pretexto para poder darle vuelta a lo más importante, que es la conversión propia y el amar como Cristo ama. Entonces, es preferible camuflarlo todo mejor en estrategias de evangelización, en proyectos y todo eso. Que repito, no está mal, pero hay que tener mucho cuidado que la evangelización se torne como un pretexto para quitar lo esencial. Y lo esencial es mi propia conversión y el amar como Cristo ama. O sea, en realidad el cristianismo es muy sencillo. Jesús todos los mandamientos los resumió en uno. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, es grande la tarea, pero que empieza por ahí. Entonces dice, el buen pastor, el miembro de la unión desea encontrarse con Jesús allí, en el momento presente. Es Jesús que llega hasta los últimos, los más apartados de Dios, amor, los más apartados de la dignidad humana. Seducidos todos de corazón por este Jesús en camino hacia las ovejas perdidas en miembro de la unión. Allá donde está, tanto si es cura como laico, se deja interrogar primero y ante todo por su conciencia de hombre y de bautizado, que le invitan y le impulsan a ir hacia los que están más lejos. Esto sí es muy del carisma de Charles Foucault, que es propiamente también de la Iglesia, ¿eh? La Iglesia siempre ha hablado de la opción preferencial por los pobres, no exclusiva, que eso es teología de la liberación y otras cuestiones raras de socialismos. Entonces, no, preferencial por los pobres, aunque no les guste, porque yo ya he visto católicos que decir, criticar al Papa Francisco, pero qué tanto los pobres y qué pobres aquí, qué pobres allá y todo esto, no nos habla de las cosas del cielo y todo eso. Pues te aviso que para que te ganes el cielo, tienes que pasar por la frontera de Mateo 25. Porque dice Jesús, digo la parte más dura, porque hay una parte linda, pero la parte más dura, Jesús dice, y los de la izquierda vendrán y les diré, vayan malditos al fuego eterno, donde está el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, fui forastero, migrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, etcétera. ¿Y cuando te vimos así? Cuando no lo hiciste con los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Nada más ni nada menos es ese el protocolo con el cual seremos evaluados. Entonces, que no me vengan a decir que es que el Papa Francisco se mete mucho que con los pobres y que todo eso. Es algo fundamental de la vida cristiana. Nada más ni nada menos. O sea, si verdaderamente a esas personas les interesa que la evangelización lleve a las personas al cielo, sepan que para pasar la frontera del cielo tienen que priorizar al pobre, al excluido, al rechazado, al minimizado, al aplastado, al humillado, etc. Tienen que priorizarlo porque si no, no pasarán. Simplemente no pasarán. Entonces, no significa que ya en lo práctico, por ejemplo, el que le da literalmente la comida en la boca al llagado, al tuberculoso, ¿no? Etcétera, tienes que ser tú. No. Estamos claros, ¿verdad? Exacto, podemos hacer una red y podemos ayudarnos de diferentes maneras. Pero los pobres no es un carisma de la iglesia, es un pilar de la iglesia. Esto lo decía Benedicto XVI. Decía que son tres cosas los pilares constitutivos de la fe cristiana. La vida sacramental, los sacramentos, la Sagrada Escritura y la caridad, priorizando a los pobres siempre, como opción preferencial, los más rechazados. No es un carisma, no es de que, es que esto es tu carisma, yo estoy llamado a otra cosa. No, si realmente te llamas católico, no te pueden faltar estas tres cosas: vida sacramental, Sagrada Escritura y la caridad. La caridad. Son cosas constitutivas del cristiano, ¿eh? A partir de ahí,
empieza, ¿va? Y a algunos les llamará, digo, así a irse muy retirado, a los lugares más excluidos. Mira, aquí déjame saludar a esta chica, Rana. Déjeme decirle, ella es una de estas que eligió. Rana es a los 21 años, se fue a Uganda, y inició una escuela de mudos, niños mudos. Entonces, y así se lanzó. O sea, y allá vive, etcétera, ya está casada, tiene sus hijos, pero sigue con la misión. Entonces, ella se pudo haber quedado acá en Estados Unidos, desde luego, pero ella respondió ese llamado. Y ella, y lo puedo decir porque ella lo ha dicho públicamente, ella fue abusada a nivel sexual, era adicta a la pornografía, tuvo, me parece también, inclinaciones a la parte del suicidio, etcétera. ¿Cómo encontró la sanación? Olvidándose de sí misma y yéndose con los más pequeños, con los más pobres, en este caso en África, ¿no? Entonces, que se ha dicho paso, ayúdenla porque ya le dieron un terreno para construir una escuela más grande. Entonces, por ahí tengo unos videos hablando sobre su servicio. Entonces, son este tipo de situaciones. Entonces, creo que, bueno, tú vives aquí en Estados Unidos. Yo siempre digo a los jóvenes que entren en un proceso de discernimiento muy claro para con el Señor, porque el sistema ahorca muy fácil a los jóvenes. Yo he tenido jóvenes, he tenido jóvenes y ya realmente me siento bien viejo, pero en fin, ya, a los 40, así como que ya chocheando. Entonces, pero algunos jóvenes y todo esto, de estructuras de grupos de jóvenes que he hecho, algunos empiezan a profundizar, pero después se atan, dicen, es que ya tengo una deuda de universidad y la tengo que pagar sí o sí, porque esas no califican para la bancarrota. Y están viendo, no sé, que Dios le está llamando ya a responder, no sé, a una vida misionera, a una vida consagrada, etcétera. Entonces, yo siempre les digo, al menos aquí en Estados Unidos, cuando terminen la high school, hagan un año de misión. Váyanse un año de misión, testeen la cosa. Ya después, si creen, agarren ya ¿cómo se llama? Una carrera universitaria y todo esto. De hecho, tengo yo unas entrevistas con un amigo que es experto en cuestiones de finanzas y todo esto, porque yo me preocupaba porque le decía, ¿y cómo lo pueden hacer? ¿Habrá alguna cuestión? Y son dos videos. Uno es cómo antes de que tus hijos entren a la universidad, ser inteligentes, porque hay muchos tipos de ayudas aquí en este país, que puede ser becas, etcétera, puedes hacer, o sea, porque mucha gente por ignorancia se ata las manos con deudas y todo esto, ¿eh? Entonces, y nuestra comunidad hispana no está muy formada en esto. Los americanos sí, los gringos sí saben bastante en esto, de buscar ayuda, saben qué aplicar y todo esto. Entonces, primero un video sobre eso. Y está otro video, para si ya tienen deudas, ¿qué hacer? Y por ejemplo, nomás te menciono una. Alguien que ya quiere, no sé, responder a algún tipo de misión, alguna cosa, y pues tiene esa deuda, me decía que hay ciertos trabajos, por ejemplo, si eres educadora, hay ciertas ciudades en donde están carentes de esas vacantes. Y lo que hacen es que si tú vas a trabajar ahí, como que te doblan el salario. Claro, ese doble se te da para pagar la deuda. Y lo que te pagan, pues ya te queda para ti, ¿va? Pero se paga más rápido la deuda si vas a lugares en donde hay ciudades o estados. Por ejemplo, me mencionaba que Detroit creo que era una de ellas, en donde hay varias vacantes en varias cosas y se va pagando más. Además, escuché, ojalá que fuera así, que el presidente Biden parece que quiere meter alguna iniciativa para condonar o perdonar un porcentaje de las deudas estudiantiles, ¿no? Porque sí, a veces aquí a los jóvenes los atan, y el Señor les puede estar diciendo, ¿sabes qué? Ya te quiero libre. O ¿tú conoces a la hermana Glenda? Me imagino que sí, ¿no? Si eres... Escuché. La música de la hermana Glenda, es una chilena. Creo que sí. Ya. Si no, luego te paso. Pero en el caso, por ejemplo, de ella, tenía novio y toda la cosa, pero empezó a sentir el llamado, en este caso a la vida consagrada.
Entonces, empezó a ir a las cárceles, dice, ya vivía muy sencilla, mi mamá preocupada porque se vas a arreglar toda tu ropa o qué. Entonces dice, y su mamá, que era maestra, le dijo, ella me decía, su consejo es sabio como madre, pero iba en contra de lo que Dios me pedía. O sea, ella me decía, ¿sabes qué? Entra a la universidad, termina una carrera y todo después, y después con mayor tranquilidad puedes dar el paso al convento. Y la mamá dice, posiblemente ese consejo para alguna otra muchacha le pudo haber servido y lo más prudente es que terminar la universidad y listo. Dice, pero para mí no me quedaba duda y le dije a mi madre, mamá, es ahora, estos años que me pide el Señor, es en mi juventud, no le voy a dar los pellejos. Entonces dice, ahora es que me está pidiendo el Señor, ahora. Entonces la dejó ir, ¿verdad? Pero siendo una jovencita, creo que, sí, 15, 16 años por ahí, que empezó ese llamado. Entonces, yo creo que la cuestión es tener los espacios de discernimiento para saber escuchar muy bien. Por eso, el gran regalo de Charles de Foucault es eso, es acción y contemplación. Él no fue alguien que solamente estuvo con los tuaregs y arriba y abajo por el desierto y todo eso. Dedicaba horas y horas, sobre todo en la madrugada, noche y madrugada, a la oración delante del Señor. Porque aquí se trata, fíjate, decía San Vicente de Paulo, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Cómo? Dios no quiere todo bien, ¿no? Dios quiere un bien específico. Pero hasta en los bienes Dios pone prioridades. Por ejemplo, yo siempre, con esta me entienden porque a veces se le hace muy fuerte esta frase, pero yo les pongo un ejemplo, les digo, a ver, cuando son mujeres, les digo, ¿cuántas de aquí aman a sus hijos? Mucho, mucho, mucho. Todas levanten la mano. Entonces le digo, ¿cuántas aman más a sus hijos que a su esposo? Y no creas, bastantes levantan la mano. Y se les viene la cara abajo cuando les digo, ese no es el orden que Dios ha puesto. Dios pide primero a tu esposo que a tus hijos. Y a los esposos se las avienta al revés, porque con los esposos no es tanto los hijos, es la mamá. Entonces, ¿cuántos de ustedes aman a su mamá? No, pues todos los esposos casi levantan la mano. ¿Cuántos aman más a su madre que a su esposa? Entonces ahí empieza la cuestión. Entonces, no se trata tanto de como empezar a cuantificar, te doy más a ti, no. Tienes que honrar a tu padre, tu madre, a tus hijos, amarlos y todo esto, pero tú ves un orden de amor, un orden del que Dios quiere que hagas un bien, claro, y como amar. Pero el amor y el orden que Dios quiere, por ejemplo, en un casado como tales, prioriza a tu esposa. Y porque a mí me gusta decir, la mejor herencia que les puedes dar a tus hijos es un matrimonio santo. Más allá de que si regalías y que propiedades y toda la cosa, la mejor herencia que tú le puedes, o sea, tú no sabes lo que se beneficia directa e indirectamente un hijo cuando ve que sus padres se aman. Entonces, y si te fijas, es puro desbrozamiento, porque no es, o sea, tú te puedes sentar a tu hijo y darle catecismo y enseñarlo a rezar y todo, y eso está bien, pero lo que más enraiza es el desbrozamiento, el testimonio. Te digo de unos santos que tú conoces, ya hasta los tienes dibujados. Los papás de Santa Teresita. En la investigación por un libro que estoy escribiendo sobre ellos, di con los textos del proceso de beatificación y canonización de Santa Teresita. Estamos hablando de las entrevistas que hicieron después de su muerte de ella. O sea, todo está muy fresco. Entonces, dentro de ahí están las hermanas. Las entrevistas son separadas, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y tienen que jurar que no se van a poner de acuerdo, etcétera, que van a ser objetivas y con las respuestas. A mí me interesa, es muy interesante porque todas, cuando les preguntan sobre los padres, dicen a su manera un testimonio. Dicen, me impresionaba de niña verlos en la sala sentado hablando de las cosas de Dios. O hablando de otra cosa, pero o sea, ellas detectaban y los papás de Santa Teresa ni se imaginaban lo profundo que iba a calar en todas sus niñas, porque todas dieron ese testimonio. Sí. El amor con los que lo veían hablar en la sala. Entonces, y les enseña, digo, había prácticas, por ejemplo, la mamá les ponía ella decía que el vicio más grande porque ella tuvo 5 niñas,
y cuatro murieron prematuros, 2 niños y 2 niñas, y 5 le quedaron vivas, que fueron pero todas mujeres. Entonces ella decía que lo que más se debe de cuidar en la formación de una niña, esto lo decía Santa Celia, la mamá de Santa Teresita. Digo, ya cambiamos de santo, ya Charles de Foucault, pero no se ofende porque yo le digo que es precisamente el santo del olvido, del fracaso, etcétera, así que no se va a sentir sin pero ella decía que era la vanidad. Entonces ella trataba de cuidar mucho que sus niñas no cayeran en la vanidad. Entonces a veces les daba, por ejemplo, como tipo de nueces y todo esto, y la vanidad está muy enraizada al ego, ¿no? Entonces, cada acto de negación que hicieran y todo esto, les daban como una cajita o alguna cosa, y ellos podían poner una nuez. O sea, quise responderle más a Malma, a mi hermana y todo esto, y mejor me callé todo eso. Entonces agarraban y iban a su cuarto y ponían una nuececilla. Y a veces, pues hacían ya cuentas, ¿va? ¿Por qué? Porque hacer la dimensión de que ese acto de negación es un acto de amor a Dios, ¿va? Entonces, y son cosas sencillas, pero en general yo creo que fue más el testimonio, y uno lo ve en esas entrevistas del proceso de beatificación de Santa Teresita, que sí, tienen memorias de que sí me enseñaron a orar y todo eso, pero era más el testimonio. Por ejemplo, cuando la mamá de Santa Teresita ya tenía el cáncer terrible, fue en el seno, y le llegó todo eso al cuello, no se podía ni mover y todo eso. Una de las, no me acuerdo si fue Celina, la que decía, a mí me impactó ver el coraje de mi madre, porque ella iba siempre a las 5 de la mañana a misa, todos los días con su esposo. Le llamaban la misa de los pobres. Entonces, iban juntos todos los días a misa, pero ella no se podía levantar y se les escapó y la tuvieron que ir a agarrar a media cuadra en la calle, que no se podía ni mover y todo eso. Ella daba testimonio de eso, de cómo su madre, o sea, en este caso, con su fe eucarística, que ni teniendo ya el cáncer todo terrible, con los dolores, ella hizo el intento por ir a salir, ¿no? Entonces, si te fijas, no fue lo que tanto me dijo mi madre, o sea, mi madre verla con ese coraje, es puro desbrozamiento. Es puro desbrozamiento, es puro testimonio, ¿eh? Y eso termina enraizando en las niñas, tanto que nos dieron una gran santa como Teresa, y ahí viene otra, porque Leoni, y esa es para otro tema, porque Leoni fue la más complicada de carácter, y es ahora la que está cerca de ser beatificada. Entonces, las obras tan interesantes que es el Señor, a veces con los que menos uno piensa, ¿no? En fin, he hablado mucho. Yeah. No, me encantó, a mí me encantó. Porque sí, yo también me pongo a pensar en mi día a día, yo, o sea, cómo cumplir la misión de desbrozar, teniendo la edad que tengo, viste, todavía en la escuela. Y sí, lo que se viene a la cabeza es lo mismo que repite Santa Teresita o bueno, muchos otros santos, ¿no? En comenzar así con lo pequeño. Y mantenerse fiel y firme en lo pequeño y que termina siendo gran testimonio, ¿no? Como decía, la amistad, ser, como decís, viste, auténtica en la fe, pero hacer de una manera, como un estilo de vida que es así, viste, firme y que dice más que muchas palabras, ¿no? Que es así, a pesar de que quizás, viste, vivo en una familia muy católica, vivo a un colegio muy católico, una ciudad muy católica. Una ciudad muy católica. Unas casas muy católicas, hasta los negocios muy católicos, sí, o sea, donde... Sí. Hasta las piedras están católicas, las palmeras son católicas, todo. Esto es católico ahí. Yeah. Igualmente, por eso quizás palabras no hacen falta, por eso mismo, porque todos ya saben, quizás todos escuchan demasiado y está muy disponible, gracias a Dios, viste, todo esto. Pero ¿sabes qué? El reto va a venir, bueno, no sé si has ya tenido algún tipo de experiencia, cuando salgas de ese contexto. Porque, por ejemplo, yo muchos de los libros, todos los estaba escribiendo hasta antes de la pandemia en Loyola Marymount, es una universidad jesuita, que desafortunadamente se ha vuelto bastante progresista. No hace poco hasta Planned Parenthood recaudó fondos ahí en la universidad, imagínate. O sea,
es un escándalo totalmente. Pero bueno, el punto está, en otras cosas tienen cosas muy buenas. Yo siempre trato de no satanizar ni completamente ni santificar completamente. Pero bueno, ahí en la universidad, precisamente como no hay un fervor, o sea, no se ve como en Ave María, como en Steubenville, en universidades, que hasta, y es un campo bellísimo, bellísimo. O sea, yo siempre me imaginé una procesión con el Santísimo en ese campus. Es bellísimo y nunca vi una sola procesión, ¿no? Entonces, en parte me gustaba porque pues la capilla era para mí. O sea, muy pocos estudiantes los veías ahí, pero una vez hice una publicación sobre esto. Me acuerdo que ya era tardecito y vi una muchacha ahí al pie del sagrario. Y lo que se me vino a la mente es decir, por ejemplo, en Ave María, en Steubenville y todo eso, son muchos los que van, son muchos los que todo esto, pero ¿hasta dónde van? Precisamente porque son muchos, porque te sientes respaldado, porque hay varios, ¿verdad? Al menos esta está forjando un cristianismo en contracorriente. Y algunas me decían, por ejemplo, que tenían ¿cómo se llama? Profesores así feministas radicales, abortistas y todo eso, de cómo a veces se sentían humillados si opinaban y tenían que ser valientes. O sea, ellos van en contra corriente en una universidad y es otra forma de ir nutriendo la fe. Eso es, yo siempre les digo, si ven a su muchacho sí muy, 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 muy frágil y todo eso, no lo avienten a los lobos, ¿verdad? Mejor si agarren, ¿no?, alguna escuela, universidad, etcétera, más católica. Pero, pero si ya tienen, porque yo digo, el Señor nos dice que hay que ser fermento en la masa, sal de la tierra, ¿no? O sea, y yo creo que algunos podrías pensar, por ejemplo, si tú lo que estás estudiando, de pronto hacer 6 meses una transferencia a una universidad no tan cristiana que digamos, en donde tú puedes ser fermento ahí, en donde tú puedas dar luz en esa parte, ¿no? Entonces, son esos retos, se juega, porque evidentemente hay peligro en donde en vez de tú atraer, te arrastren. Pero el cristiano no se apanica, no se llena de miedo, de pánico, por una cosa. A mí me encanta esa frase del Papa Francisco. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Entonces, es decir, el amor de Dios te hace tomar esos riesgos. Te hace tomar esos riesgos. O sea, y si caes, ¿cuál es el problema? Me levanto, tenemos los sacramentos, etcétera, me levanto y punto. O sea, el problema no es, yo le digo a la gente, hay que evitar pecar, pero el problema no es pecar, el problema es justificar el pecado, el cinismo. De ahí en más, no tendríamos que tener, porque a veces sí, una fe demasiado proteccionista, yo creo que para el mundo que vivimos no sirve mucho. Por eso algunas quizá ya terminan teniendo como una visión de la fe bastante como de gueto. Entonces aquí los santos nos vamos a alimentar y aquí todo eso y el mundo destrozándose afuera. Y ese mundo a nuestro Señor le duele también. Y quiere luces ahí. Entonces, ¿quién se avienta? Entonces, cuando los santos están ahí todos juntitos y abrazándose. Entonces, depende, cada vocación es cada vocación, ¿no? Pero sí creo que tú que tienes ese privilegio, tanto de tu familia, de universidad y todo esto, tienes que verlo como eso. Posiblemente sea una etapa de preparación, porque después te quiera mandar a los leones, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. no sé, Para mí, quién me lo han sabe. comentado mucho, sí, 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 eso que es como que era de María, hace mucho de... Porque yo también soy chiquita y yo quiero, eso sí lo tengo muy claro, ¿viste? Quiero una educación católica en una universidad como la de María, que es fiel, ¿viste? Hay pocas en Estados Unidos. Eh, y tener una educación fuerte para salir, o sea, exactamente, para no quedárselo, ¿no? Así que sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Sí, el Concilio Vaticano II tiene una frase muy buena que dice, la fe se fortalece dándola. Ujú. O sea, porque hay muchos que se llenan de ministerios, de clases, de retiros, de congresos, de teología, de todo, 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 pero nunca dan. Eso se termina pudriendo. O sea, la fe se fortalece al final y al cabo dándola, ¿eh? Porque ahí es donde te das cuenta de que una cuestión es la idea de Dios, la doctrina, la moral. Por eso el Papa cita mucho a Benedicto XVI, el Papa Francisco. En Deus Caritas Es, dice Benedicto XVI, que ante todo, sobre todo subrayo eso, ante todo, porque no está hablando en contra de la doctrina y la moral, pero dice, ante todo, la fe no es una doctrina y una moral. La fe es ante todo un encuentro con una persona viva, Jesús, ¿no? Porque puede haber una persona que tenga excelente doctrina y excelente moral y no tener relación con Jesús, sí. Nada más que se lean la parábola del fariseo y el publicano.
cumplía con todo y no salió justificado delante de Dios. Entonces, es esta parte y cuando tú sales es cuando tú dices, esto que he aprendido, la doctrina, la moral y todo esto, es aquí en la práctica, en donde se tiene que encarnar, ¿verdad? O sea, Sí. entonces, es fundamental el hecho de dar, ¿verdad? Pero cada quien a su tiempo, Sí, etcétera. mismo Personalmente mientras, yo creo que lo estás haciendo bien, ¿eh? En lo que te conozco obvio. creo que lo estás haciendo bien. Y mientras acá mismo no es que todas las familias sean perfectas, no significa que todos están convertidos y no se necesita, obviamente, nada de misión acá mismo, ¿no? Dentro de mi misma clase hay que empujarnos unos a los otros, ¿viste? Y empezar la misión acá porque sí, la misión no empieza al salir, empieza ya. O sea, es la vida misionera, ¿no? Sí, a veces, de hecho, ayer que estaba hablando, de hecho, no sé si ya salió, bueno, ya es tarde allá en Roma, Verónica, que yo le comentaba una cosa, este, de, estamos hablando un poco de orar por los pecadores, por esto de Fátima y todo esto, que hasta dónde es controversial, ¿verdad? Porque decir pecadores, como decir, aquellos son pecadores, pero tú no, Claro. ¿o cómo está? Entonces, estábamos un poquito hablando de esto, y y yo le digo, pero por ejemplo, yo sí creo que hay que orar por los pecadores, pero integrarme. E inclusive yo siempre he sido consciente de una cosa. A veces me decían, no sé, ahorita recién cumplí 40, pero me acuerdo que eso me lo dijeron como a los 30. Este, Oye, tú eres mucho más maduro que los demás hombres de 30 años. Yo podría ensalzarme, decir, me están piropeando. O sea, no, espérate. Dice la Sagrada Escritura que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Nosotros tenemos la mala idea de creer que los únicos que tienen riesgo de irse al infierno son las prostitutas, los narcotraficantes, los asesinos, etcétera. No, yo hoy me puedo morir y posiblemente me pudiera ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, pero yo no fui narcotraficante, yo no fui violador, todo eso. No, pero se te va a juzgar según se te dio. Y a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces yo digo, a mí, me enorgullezco de lo que el Señor me ha dado y todo eso, pero a mí, ante todo, me hace temblar las piernas, porque no me cabe duda que he recibido mucho. Mucha Y responsabilidad. sacando cuentas, yo no sé si realmente puedo dar buenas cuentas de eso. Entonces yo puedo quedarme muy tranquilo de mi conciencia y decir, no, pues yo pararé al purgatorio por ahí, pero al infierno no, o sea, yo no soy ni un violador, ni un satánico, ni nada por el estilo. No, espérate, es que acá el que recibió mucho se le dará mucho y cada quien tiene que revisar su conciencia que tanto recibió del Señor. En esa medida seremos juzgados. Entonces eso nos ayuda mucho, sobre todo para la humildad, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ya para ir terminando, justo ayer busqué un poco sobre esto hablando con mi mamá. Y te iba a preguntar si vos sabías, quizá un poco mejor que yo, sobre los milagros que llevaron a Charles de Foucault a donde está ahora. ¿Sabes algo? No sé, bueno, por ahí escuché, creo que no sé si el de la beatificación, el de la canonización, creo que fue un muchacho que se cayó, ¿sabes? Que de un piso terrible y todo La eso que escalera. tenía que haberse muerto y ya, bueno, también por una cosa que yo te digo, no solamente con Charles de Foucault, yo generalmente yo les digo, para mí los santos no los veo yo como intercesores, en primer plano, para mí no, o sea, tú no, por ejemplo, mi santa favorita femenina es Teresa, Teresa el Niño Jesús, Teresita. Yo también. Bueno, pero es primero mía, yo soy más viejo que tú, así que así, te la presto un poco, no te preocupes. Entonces, yo nunca la he visto como, de hecho, yo cuando me dirijo a ella no le digo Santa Teresa o Santa Teresita, o sea, le llamo por su nombre. A mí me va a costar mucho decirle San Charles de Foucault, muy probablemente ni siquiera le voy a decir San Charles de Foucault, le seguiré llamando Charles, ¿verdad? Entonces, para mí sí son como hermanos míos que están en el cielo. Y su mayor aporte es su testimonio de vida, en muchos de ellos sus escritos, y muy en último plano, los tengo como intercesores para pedirles algo, pero muy, muy, muy así en último plano. Entonces, para mí sí son como hermanos. O sea, así como estoy hablando contigo, para mí es una relación con ellos, al menos con los que más me siento cercano, es de este tipo de cercanía, ¿verdad? Entonces, eh, no es una cuestión que me lleve por eso a ver cuál fue el milagro que les canonizó o qué milagros se les atribuyen o cosas de esas. Sé algunas cosas, ¿verdad? Pero generalmente no me meto en ese tipo de información porque son, pues eso, mis hermanos y lo que más me importa es
el testimonio de vida de ellos que me alienta, porque ellos fueron igual, o a veces quizá en algunos puntos hasta más pecadores que yo, y ver cómo fueron dóciles al Espíritu Santo. Eso es Claro, realmente lo que más me alienta de ellos, de los santos. claro. Sí, no, yo totalmente los tengo como amigos, pero amigos intercesores, que estoy de que le doy una tarea a cada uno. Ah, bueno, eso está bueno, ya. No, y de hecho se recomienda, sobre todo en áreas, por ejemplo, uno me decía que tenía problemas en batallas, sobre todo en la área sexual, y dice, yo no suelto a San Agustín. Yo no sé. Entonces, no suelto a San Agustín, él sabe lo que es batallar con esto, ¿no? Entonces, Y darle el hábito. ya. Sí, eso es lindo, ya. Ya. Sí, sí, sí. Porque sí, siento que eso, que obviamente, o sea, a mí me encanta leer como decimos, de la espiritualidad, ponerle Santa Catarina de Siena, leer sus cartas y demás, pero sí me gusta verlo así, como que ese encuentro es el que la llevó obviamente al encuentro ahora eterno y, o sea, como que recién empezó para ellos, ¿no? Y su verdadera misión, la que tanto querían, es la de ahora, la de ayudar a ayudarnos a nosotros desde allá. Así que, sí, para mí la intercesión la tengo. Pero tú has tenido ya experiencia, digo, quizás si es muy privado, pues no digas nada, ¿no? Pero dices que le das como tareas a cada uno de los que son, ¿has visto respuesta? ¿De los santos? Ajá, ¿Intercesión de santos? sí. Sí. Y mismo ponerle de Santa Teresita, me encanta rezarle la novena. Viste que se asocia la novena de Santa Teresita con recibir una rosa. Mm. ¿Y si te la han mandado? Sí, sí, sí. Igual llega un punto de abusar mucho de la novena y viste que ya cambias de color de rosa y no. Y terminas cubriendo todas las rosas del mundo. Pero, como dice, Eso fue curioso, yo no sé de esa, pero te digo, yo novenas no, prácticamente no hago, mi relación no es así, pero me acuerdo que una vez una religiosa me dijo, pues aún así, un día te la va a mandar, y literal, me acuerdo ya no me acuerdo, eso sí fue muchos años más, fue en México, ni siquiera acá en Estados Unidos, y iba cruzando entre el sagrario y el altar, seguramente habré ido a poner algo en la credencia, alguna cosa, y literalmente abajo, entre el altar y el sagrario, había una rosa, literalmente, justamente en el medio, o sea, necesariamente me tenía que topar con ella, ¿no? claro. Entonces Ah, dije, bueno, yo no sí, hice novena ni nada, pero se agradece. sí, a veces no ni novenas hago oración, ¿viste? Pero tampoco o sea, tampoco superstición, ¿viste? Así de que, Claro, la rosa, no, obviamente. ya, claro, claro. Pero me gusta verlas como regalitos de Teresita. Ya. Eh, pero sí, quizá no en una experiencia así. Yo he escuchado, viste, con rosas de que están de campamento y al día siguiente aparece una rosa en donde no estaba, viste, y creció la rosa a la noche o algo por el estilo. Ujú. No, pero sí de que cosas que estás, viste, convencido de que no van a pasar y por cómo está la situación, qué sé yo, y se lo encargas a San José, que a ver, también Mm. San José es poderoso, así que eso sí te lo También, recomiendo. sí, sí, Santa Teresa de Ávila le tenía una fe brutal para las fundaciones. O sea, ya que empezó a fundar los monasterios de las Carmelitas Descalzas, Ajá. ella hacía nadie como San José para pedir ¿Sí? intercesión, sí. Sí, sí, Súper sí. aficionado. El mismo, o sea, por cómo terminamos en Ave María y, viste, el trabajo de mi papá y todo de San José. Ah, mira. Eh, y, pero sí, más que nada, más que las grandes, que son quizás las que te reafirman un poquito más de que sí, te están verdaderamente intercediendo y Dios, viste, esto de la comunión de los santos con la iglesia peregrina es exactamente para eso, ¿no? Eh, Más allá de algo así súper milagroso que es muy claro a los ojos de que sí, claramente esto fue intercesión eh, de la batalla en el cielo. Mm, Cosas así chiquitas, o sea, cosas que quizás ni vas a ver el, el efecto en sí, ¿no? Que tengan una gracia especial para esto, fuerza para lo otro, que ayuden a esta persona en algo, quizás son cosas que no te puedo decir si pasaron así, viste, mm, milagrosamente, ¿no? Porque no sé. mira, Pero sí, igualmente me encanta tenerlos así del día al día. Durante mi día, viste, darles tareas a los de arriba. mira, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para terminar, eh, una pregunta más, no sé, divertida. ¿Qué es lo que a vos más personalmente
te asombra de Charles que digas, tanto a mí me gusta Teresita Islas por su espiritualidad de niñez y que me ayuda a mí en personal, qué sé yo, a entender cierta parte del misterio de la vida de Cristo, qué sé yo, y no sé, forma mi espiritualidad. Y puedo decirte, ¿viste? La virtud de Teresita que más me gusta es su sencillez o su humildad, ¿viste? Su confianza, lo que sea. Algo así que vos digas de Charles de Foucault, que lo veas. Pues yo creo nuevamente de lo que un poquito tratamos del desbrozamiento, él también tenía mucho esta palabra en los labios, abyección, ¿verdad? Que es un tipo de humillación. Yo personalmente le llamo así, el santo del fracaso, porque es eso, o sea, es ver la obra de Dios en lo que nadie la podría ver precisamente porque es fracaso. O sea, yo pongo mucho ejemplo en su muerte. Es que está en su muerte. O sea, no puede presumir, me mataron por amor a Jesucristo. No, no, de accidente moriste, se le salió la bala al muchacho ese que te estaba cuidando y listo. O sea, el ver que su triunfo fue precisamente a raíz de la abyección, el fracaso, la humillación, lo pequeño, lo escondido, lo oculto, etc. Es básicamente lo que en griego se llama kenosis, ¿verdad? Que fue el descendimiento, significa descendimiento, abajamiento. Muy en especial está en Filipenses, cuando dice, y Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su condición de Dios, sino descendió, eso es kenosis en griego. Y de hecho fue lo que más le impactó en su proceso de conversión a Charles. Una frase de su director espiritual, del padre Oberlin, que al verlo a Charles que estaba tratando de buscar el último sitio y servir desde los últimos y con los últimos y todo esto, también lo calmó y le dijo, a ver, espérate, perfecto, sigue adelante, pero no se te olvide una cosa. Cristo ha tomado el último lugar y ese nadie se lo va a poder arrebatar. O sea, podrás llegar al último, pero el último, eso lo eligió Jesús y ese lugar, el último de todos, nadie se lo va a poder arrebatar a Jesús. Adelante, dale, pero no vayas a creer que algún día vas a ser el último entre todos los hombres. No. Ese último lugar lo ha tomado Jesús y nadie se lo arrebata. Entonces, yo creo que esa es la parte que más me impresiona y me llama la atención de él, ¿no? Sí. Muy contraria hoy en día. Me encanta, sí, sí. Y más acá en Estados Unidos. Claro, no, acá es y ahorita con tanto coach de superación y de prosperidad. Oh, sí. ¿No? Yeah. Pero bueno, mil gracias. No, te agradezco a ti. No, gracias a ti. Bueno, yo la verdad que aprendí un montón y me encanta. Y sin duda voy a seguir viendo la cantidad de documentos y recursos que me mandaste, así por videitos y todo eso. Yeah. Tengo tarea. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están viendo ahora y los que van a ver después. Espero que aprendan de la espiritualidad del santo, porque sin duda todos podemos adoptar un poquito de su espiritualidad y nos va a ayudar a todos, sin duda, en la vida de oración y en la vida de misión, ¿no? Yeah. Así que, bueno. Nada, si las últimas palabras. No, agradecerte, animarte a que sigas adelante, dentro de la sencillez de lo que estás haciendo y todo eso. Por eso creí que ibas a entender bastante a Charles de Foucault, ¿verdad? Porque sí alcanzo a detectar elementos en los cuales tú puedes descubrir que por ahí puede estar trabajando Dios. Entonces, un gusto estar contigo y pues bueno, que Dios les bendiga, ¿no? Sí, si quieres, igual terminamos con la oración de Charles de Foucault y con eso. Dale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es más, ¿tú dices que te la tienes aprendida en inglés? No me acuerdo totalmente, casi. Okay. Bueno, la hago español, no te preocupes. Ok, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y terminamos, que también él quería mucho, la Santísima Virgen, consagrándolo a los frutos de este diálogo, de amistad fraternal, siendo dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Pues Bueno, gracias, Sofi, gracias a todos. Que Dios les bendiga. muchísimas gracias. Que tengan un Bien. buen resto del día. Bye.